Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, el Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos anima y que nos fortalece, y nos estamos preparando. Cuarto domingo del tiempo de Adviento. Concluimos con este domingo, esta semana que ya nos lleva hasta la Navidad. Esta es la preparación para la Navidad. Adviento, advenire. Entonces, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, sobre todo entendiendo bien. El domingo pasado celebramos el domingo de la alegría, decíamos, gaudete. Dice alegría, porque yo más he tema. Y hoy es el último domingo de Adviento. Nochebuena y mañana es Navidad. Y la gente lleva purajeita. Ya llevo petetas, ya chatas añañe suta, peñan de yara, arenonde, peñañe pomoitas, ayaeta, ñan de yara, de ereba, cuejande, prometeba, cuecoanga o humagato. Reya pomagatunde, ereba, cueorebe. Upecha, orea, veiro, preparagui, la ore con la sola, oreñeaja, con angaroí, bien sensibilizado, ore puacuy, opearero ñemoigo, avene, nonde, peñan de yara. Ese es el verdadero nacimiento de Jesús. Vamos a escuchar entonces las lecturas y las propuestas que el Señor nos hace ya en este último domingo de Adviento. Leemos de la profecía de Isaías, que nos fue acompañando desde el inicio. Isaías es un gran profeta, ¿verdad? De la esperanza, de la alegría. Estamos en el capítulo 7, del 10 al 14. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un niño y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios, queridos hermanos, qué hermosa esta profecía. Estamos ante una situación de guerra que está sufriendo en ese momento Ahaz, rodeado de sus enemigos. Pero en este momento es que aparece el profeta Isaías y le trae la esperanza y le trae la libertad y le trae sobre todo esa posibilidad para que esté contento y para que esté entonces incluso en paz y tranquilo. Porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Todos tus enemigos se van a ir, todos tus enemigos se van a dispersar, pero tú permanecerás, porque la palabra del Señor es irrevocable. Lleva a David, incluso al rey, ya le había prometido que su reino será sin fin. Del autor sagrado, que a pesar de las dificultades, los problemas, pero aquí Isaías incluso, ¿verdad?, le está desafiando y le está diciendo a Ahaz: dale, ella pobo y samigonía que yete. Yande yara inde Jerusalén te insigno a ella catande. Aquí entonces se muestra un poco Ahaz, ¿verdad?, así un poco temeroso, temerario, ¿verdad?, diciendo: no quiero pedir. Da Jerusalén venían de yara, lleva, porque es una forma de decir: no quiero tentar a Dios, no quiero pedir un signo para decir esa camilla, esa mi cota va tapando y como hay. Pero entonces responde, ¿verdad, Isaías? Yande yara y miro ande Jerusalén y ande con ande Jerusalén.
de Jerueno, pebegatu, degatu la Jeruesea venían de Yaram. Entonces, hay una contradicción, nos está diciendo, ¿verdad?, Isaías. Pero ya que ustedes no quieren pedirle al Señor, el Señor mismo, por su bondad, por su misericordia y sobre todo por esta compasión y por lo que Él había prometido. Esto también es importante que tengamos en cuenta en esa promesa de un Dios que nos ama, que nos quiere y lo que Él dice luego se realiza en la historia, ¿verdad?, del hombre, en la historia nuestra. Y por eso habla de un signo. Isaías habla de un signo. Una joven dará a luz y ese hijo hará presente a Dios en la tierra. Es decir, la presencia de la misericordia, de la salvación, sobre todo en esa situación de guerra, en esa situación en que se ven rodeados de sus enemigos. Irrumpe sobre todo, queridos amigos, en este sentido, sobre la pretensión del hombre de no necesitar signos. ¿Se dan cuenta? Dios irrumpe, ¿verdad? Y dice, bueno, ya que ustedes, ahora que Dios mismo le está diciendo que ustedes no quieren, no necesitan un signo, entonces, mostrando que Dios presentará un signo que no es evidente a los ojos de los poderosos. Este es otro elemento también importante, porque fíjense, nosotros podemos pedir signos, pero signos extraordinarios, ¿verdad? Ya hay señal de toda para el mundo, toda para la estrella que vea que amó un signo. Generalmente con la naturaleza es que más nosotros jugamos pidiendo los signos a Dios, ¿verdad? O sea, signos grandes, signos que nos muevan la estantería. Pero sin embargo, aquí, el signo que le está mostrando Isaías es lo más indefenso que puede existir. Una doncella, una joven, que dará a luz a un niño. Fíjense lo indefenso que es de este niño que está viniendo, de este niño que está naciendo, que va a necesitar todo el tiempo necesario, todo el cuidado necesario para que pueda crecer. Pero es ahí, queridos hermanos, donde Dios también se manifiesta. Y es ahí donde Dios nos está diciendo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es la presencia de un Dios que nos quiere, es la presencia de un Dios que nos acompaña. Y así también estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Dios nos da un signo, pero el signo en la pequeñez, un signo en lo concreto siempre, pero en lo histórico y en la vida nuestra, en una encarnación. Hagamos presente también este signo, esta presencia de Dios en las cosas cotidianas que nosotros llevamos adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Estos tres fragmentos escultóricos del Partenón han estado en los museos vaticanos desde el siglo XIX, pero el Papa Francisco ha ordenado ahora que vuelvan a Grecia. El Vaticano ha dicho que el Papa entrega los objetos al arzobispo ortodoxo de Atenas y toda Grecia, Jerónimo II, como signo de su deseo de continuar con su diálogo ecuménico. Ambos se reunieron por última vez durante el viaje del Papa Francisco a Grecia en diciembre de 2021, cuando se disculpó por el papel de los católicos en la creación de divisiones con la Iglesia ortodoxa. Sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. En ese mismo viaje, el Papa visitó el Partenón desde lejos, mientras pasaba junto a él en su Fiat. El traslado se produce en un momento en el que la polémica rodea a otros museos fuera de Grecia que tienen piezas del Partenón en sus colecciones, como el Museo Británico de Londres. Allí se exponen más de 75 metros del friso original del Partenón y el gobierno griego ha reclamado a menudo su devolución a Atenas. Los fragmentos escultóricos del Vaticano son mucho más pequeños en comparación, aunque seguían formando parte del templo original de la diosa Atenea en la Acrópolis, que data del año 438 a.C. Llevamos casi 20 años trabajando en estas calles. Periodistas, cámaras y editores
preparamos con profesionalidad la información del Vaticano y la Iglesia. Y contamos contigo para seguir haciéndolo. Si quieres respaldar nuestra labor y tener acceso a todos los contenidos de Ron Reports durante esta Navidad, puedes suscribirte en ronreports.tv, el servicio premium de nuestro canal. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Ayer vamos a celebrar dentro de poco la Nochebuena y luego la Navidad. Un Dios que se hace presente en la primera lectura, que nos hablaba de un signo tan sencillo. No queremos del signo, sin embargo, Dios nos promete ame et abeme. Pero miren qué clase de signo. Un signo tan sencillo, ¿verdad? Un signo tan indefenso, ¿verdad? Como es un niño que está naciendo. Y así entonces ahora, en este segundo momento, la segunda lectura, queridos amigos, nos presenta el apóstol San Pablo cuando escribe a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 7. Carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que Él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador, por su resurrección de entre los muertos. Por Él hemos recibido la gracia y la misión apostólica, a fin de conducir a la obediencia de la fe para gloria de su nombre, a todos los pueblos paganos, entre los cuales se encuentran también ustedes, que han sido llamados por Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, lleguen la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, queridos amigos, aquí en este cuarto domingo nos estamos abriendo también a la universalidad. Recordemos que Dios, recuerden que el pueblo judío y todo el Antiguo Testamento habla mucho del pueblo elegido. Eso es casi como decir orecuetebra, pero sin embargo Dios se abre a todos. Dios se abre mucho más allá de un pequeño pueblo. Dios no se puede centrar simplemente en un pueblo. Ciertamente el sentido teológico es muy interesante. Génesis, capítulo 12, del 1 al 3,
que le dice, deja tu tierra, vete a aquella tierra que yo te mostraré y de ti haré una gran nación. Aquí encontramos la teología y el fundamento esencial y fundamental de lo que Dios le está prometiendo, ¿verdad? A Abraham, de ti haré surgir un pueblo, el fundamento, lo esencial. Aquí entonces, sin embargo, se nos presenta en esta segunda lectura, queridos amigos, la promesa de Dios que no abarca solo el pueblo de Israel. No podemos mirar más que una cuarta de nuestra nariz, sino que ñandemos mañana. La pepe minte la ñamaña. Dicatuy goñandese yo que cuera ñanetinde ya y co siempre. Hañamaña pepe minte, lleva ñande cuetente. Entonces no podemos crecer. Pendemandu si yo que cuera. Ñandela ya cacuaceno ya haceno momburia lleva ya upiana. Ya esa upiana lleva hañamaña momburia. Momburia y sehina. Mirar con la gracia de Dios sobre los valores, los principios y todas las características elementales, fundamentales, los talentos que Dios nos ha regalado. En la medida en que nosotros despertamos estos talentos, estas riquezas, queridos hermanos, ustedes enseguida se van a dar cuenta que podemos hacer muchísimo. Hayayapota y no vean. Y solamente cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, como está diciendo aquí, ¿verdad? San Pablo deja muy claro, ¿verdad?, cuando le está hablando aquí en esta carta a los romanos, que aún ellos siendo así un pueblo extranjero, sin embargo, ellos también están abiertos, ¿eh? Ellos son de origen pagano, pero sin embargo también están llamados a vivir en la fe de Jesús. Diga, tú de la yapetante, entonces de cuete, o si no, el orecuete, más todavía, porque se encierra más aún el grupito. Jaben, shimbo, ven o cabe, ven da pende yay, más o menos vea. Y aquí encontramos que es una apertura, ¿verdad? Pablo que tiene una teología maravillosa, que incluso él está recibiendo ahí de Gamaliel, y Gamaliel que viene otra vez de Gilel. Bueno, son todos grandes pensadores que entienden que la vida de Dios no puede encerrarse en un pequeño grupo. La vida de Dios y la gracia de Dios no puede ser para un grupito de personas, sino que también para los paganos, para aquellos que se han alejado de Dios, para aquellos que no están entendiendo o que entienden de una forma equivocada, ¿verdad? Y entonces se van por otros caminos, pensando y buscando en el fondo, entero de teaco de acá lleva la infelicidad mía, lleva. Pero uno haciendo un camino sin Dios, lo único que hace es ir entre tumbos y tumbos, porque nunca va a encontrar. Como dice San Agustín de Hipona, muy lindo, ¿verdad? Inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. ¿Verdad? Que aún los romanos, siendo también ellos de origen pagano, sin embargo, están llamados a vivir la fe en Jesús, porque Dios no ha querido ser limitado. Dios nunca quiso ser limitado ni quiere ser limitado. Él no se reduce, ¿verdad?, a un solo grupo. Si en la teología del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 12 del 1 al 3 nos está hablando, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, yo te he elegido, yo haré de ti una nación grande, tú serás ese pueblo mío, ¿verdad? Entonces nos está hablando simplemente también que desde aquí se comienza, pero no se reduce. Dicatuy bebe entonces la ñañe anquilosa, reduciendo a la acción suya, es decir, a la acción de Dios, a un solo grupo o a una sola nación. Aquí cuando Pablo está hablando ya de Cristo, el Señor de todo el mundo, y nadie queda excluido de este llamado, nos está diciendo que la vocación cristiana, siguiendo las promesas de Dios del Antiguo Testamento, se abre a todo el mundo. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Pecualcaguen a peñan de yara, lleva entero etea o guana, coave, oñe pomoí peñan de yara de non debe, oñe su peñan de yara de non debe, oye esa cuaja, oye esa pea, verdad, que sin Dios nada podemos hacer. Volvemos enseguida con más de yarañe
dominical. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Santo Padre, ¿qué consejos nos da para invitar a nuestros amigos a compartir una vida más plena con Cristo? Parto de una frase del Papa Benedicto XVI. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La atracción la da el testimonio. Consejo primero, testimonio. O sea, vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir como nosotros. Testimonio, no hay otro. No hay otro. Vivir de tal manera que otros se interesen en preguntar por qué. El testimonio, el camino del testimonio, que de eso no hay nada que lo supla. Testimonio en todo. Nosotros no somos salvadores de nadie. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. O sea, testimonio. No solo en las obras de caridad, por supuesto, hay que hacerla, porque el protocolo por el cual nos van a juzgar a todos está en Mateo 25, ¿no es cierto? Bueno, entonces sí, testimonio en las obras de caridad, etcétera, ¿no? En el trabajo de promoción, de educación, de hacer cosas por los demás, ¿no? No solo eso, sino testimonio de vida. ¿Cómo vivo yo? Tengo doble vida, es decir, me proclamo cristiano y vivo como pagano. La mundanidad espiritual, el espíritu del mundo que Jesús condena tanto, yo lo comparto más o menos con mi fe cristiana, mitad y mitad. No, el testimonio te tiene que agarrar todo, ¿no? Y es una opción de vida. O sea, perdón, yo testimonio porque esa es la consecuencia de una opción de vida. Así que eso es el primer paso. Sin testimonio no podés ayudar a ningún joven ni a un viejo, a nadie. Evidentemente que todos flaqueamos, que todos somos débiles, que todos tenemos problemas y no siempre damos buen testimonio, pero la capacidad de humillarnos dentro, la capacidad de pedir perdón cuando nuestro testimonio no es el que debe ser. Y un testimonio que también tenga dentro la capacidad de movernos, de hacernos salir, de ir en misión, que no es ir a hacer proselitismo,
es decir, ayudar, a compartir y que vean cómo lo hacemos y qué hacemos. Yo me repito mucho en esto, una iglesia que no sale es una iglesia de exquisitos. Un movimiento eclesial que no sale en misión es un movimiento de exquisitos. Y a lo más, en vez de ir a buscar ovejas para traer o ayudar o dar testimonio, se dedican al grupito a peinar ovejas, ¿no es cierto? Son peluqueros espirituales, ¿no? Eso no va, ¿no? O sea, salir de nosotros mismos. Una iglesia o un movimiento o una comunidad cerrada se enferma. De todas las enfermedades de la cerrazón. Un movimiento, una iglesia, una comunidad que sale, se equivoca. Pero es tan lindo pedir perdón cuando uno se equivoca. Así que no tengan miedo. Salir en misión. Salir en camino. Somos caminantes, pero cuidado. Ya, Santa Teresa lo avisaba. Y por ahí en el camino nos gusta un lindo lugar y nos quedamos ahí y nos olvidamos que tenemos que seguir para allá. Si no quedarnos. Descansar sí, pero se puede seguir caminando. Y caminantes, no errantes. Porque se sale para dar algo, se sale en misión, pero no se sale para dar vueltas sobre uno mismo, ¿no? Dentro de un laberinto que ni nosotros mismos podemos comprender, ¿no? Caminantes y no errantes. Y ahí sí, con la misión, la oración. Si nadie puede decir Jesucristo es el Señor si el Espíritu Santo no te lo inspira. Y para eso tenés que rezar. Tenés que reconocer que tenés el Espíritu Santo adentro y que es el mismo Espíritu Santo el que te da fuerza para ir adelante, ¿no? Oración, no dejar la oración. Y la oración a la Virgen, ¿no? Que es una de las cosas que en la confesión yo suelo preguntar, bueno, ¿cómo va tu relación con la Virgen? El rosario, pero la oración. Volvemos a lo que dije antes de la madre, para que la madre me acompañe, me eduque, me diga dónde falta el vino, etc. Esas cosas que hace ella. Oración, misión, salir. Y una cosa que ustedes los jóvenes van a tener, la tentación del cansancio. O porque no ven los resultados, o porque, bueno, el espectáculo se acabó y ya esto está muy aburrido, voy a buscar otra cosa. En el primer síntoma de cansancio que encuentren, cansancio del camino, pero bajo cualquier forma, abran la boca a tiempo, pidan consejo a tiempo. Me está pasando esto. Salí en cuarta y ahora estoy marcha atrás, ¿no? Pero la tentación del cansancio es muy sutil, porque detrás de la tentación del cansancio, de salir a la misión, se esconde el egoísmo. Y se esconde, en última instancia, el espíritu mundano, ¿no? Volver a la comodidad, al estar bien, a pasarla bien o como quieras, ¿no? Así que yo te diría, testimonio para que la luz brille, que no esté escondida bajo la cama, ¿no? Que brille la luz, vean las obras buenas que hace el Padre a través de nosotros, obviamente, ¿no? Testimonio, para que pregunten por qué vivís así, coherencia de vida, caminar, caminantes, no errantes. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe,
ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos ya en esta cuarta semana del tiempo de Adviento. Estamos ya bueno guatágina con Ñande Yara, Ñande, nuestro camino de fe. Lo que nosotros poco a poco vamos también procurando vivir. De esa alegría que fue el tercer domingo, hoy en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, el Señor nos propone, nos ayuda a un compromiso, y aquí ya es el compromiso final. Y allí es Shacuama, como vimos en esa primera lectura con Isaías principalmente, ¿verdad? Que habla de un signo, ese signo maravilloso, ya que Peñenda Belleruesei, Peñenda Peñe Comprometesei, en síntesis Peñan de Yaran de Ñande Yara y Oyo Yacada Meme. Pero decíamos en esa doncella, en esa joven, Peaje Guasuina, un niño está por nacer, y ese niño que está naciendo, que es tan indefenso, es entonces como Dios se irá manifestando en la vida del pueblo, en la vida de ustedes. Por eso que tenemos que estar atentos, porque ¿quién va a pensar en una cosa tan sencilla, en una cosa tan natural, en una cosa de nuestra vida? Pero sabemos que después, en la medida en que nos vamos sensibilizando, ya sensibilizana, ya guatana, pea, ya eshana, be, catupe la sensibilidad, de pues acá, ya no depe, o pues ya manteiga tuta, en estos signos indefensos, signos pequeños, ahí vamos descubriendo la presencia de Dios. Y recordando que esta presencia de Dios, el Emmanuel, es una presencia para todos. De segunda lectura. Porque justamente cuando escribe San Pablo a los cristianos de Roma, lo primero que hace en su presentación es decir, atención, Dios está para todos, Dios vino para todos. Ani que pe apute, ani que pe moa, sea yu penerendape, teranjata penerendape, ajata ejanwa pe pe yapona, ba ese pe yapona, a pendereza y pamara pe pendere coewi, es decir, de la historia y de la tradición de ustedes. No. La presencia de Dios es una presencia sanadora, es una presencia salvadora, viviendo todos los principios y valores que Él mismo nos ha regalado. La ñande yara ñande yapono, alleva. Añandego, ñande, y yapopireina, ñandego, pe ñande, yara yapopireja, pisaramo, ñande, catuya yesa, cuaja yahesa, lleva, que todo está bien hecho. Lo que Dios ha hecho, todos fuimos hechos por Dios, ¿verdad? En una cultura, en otra cultura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Este documento de la Iglesia, la Dei Verbum, por ejemplo, nos habla de las semillas del Evangelio, de las semillas de la propuesta de Jesucristo, encontramos en todas las culturas, encontramos en los hombres, encontramos en el pensamiento, unos más que otros. Pero lo importante es que Dios, peñande yara ya popure y ponata que te lleva, ñande yara con la ya pobre, añande ko anga, ya ye sape a mía ve, ya ni cuan ella me eso que nosotros fuimos descubriendo en nuestro caminar, como Dios, mejor dicho, se fue revelando, también nosotros ahora somos enviados, porque ñande yara hoy y ñande bueno anga, pepe huele como apea, pepe ye esa cua, pepe ye esa pea, haupea sei pota pepe la jabe entero eteabe, jabe cuan jabe me cuera. Qué lindo que es esto cuando entendemos bien, ¿verdad? Y así entonces en este Evangelio de San Mateo, este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto.
Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Qué lindo entonces lo que estamos encontrando aquí. Cuarto domingo del tiempo de Adviento. Con este Evangelio de San Mateo, nosotros encontramos ya este compromiso, pero un compromiso para la encarnación de Dios, es decir, la humanidad que se compromete con Dios. Es un diálogo. ¿Se acuerdan en la Anunciación? Según San Lucas, es muy interesante cuando el ángel Gabriel habla con María. Y después al final es la respuesta de nuestra madre: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Aquí nosotros estamos hablando de este origen donde hay también un compromiso, tanto de parte de María. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Pero aquí viene, sobre todo desde Mateo, encontramos el compromiso de los que están portando nada más y nada menos que al Salvador, María en su seno. Y José, que es el padre, como se dice, el padre putativo, en el sentido de que él es el que tendrá que hacerse cargo en esta hermosa familia que han formado José, María y ahora el niño Dios, Jesús, que nace en el seno de la Virgen María. Y te presenta a San José, que era un hombre justo, un hombre que no quiere hacer el mal a nadie, sino que procura entender la voluntad de Dios Padre. Mientras pensaba también él dentro de sus limitaciones, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿La abandono? Sin embargo, es allí donde Dios actúa, queridos hermanos. Quiere decir que en los momentos también difíciles de nuestra vida, el Señor se hace presente. Entonces nosotros no podemos, queridos hermanos, así como José, abandonar al niño. No podemos abandonar porque nosotros pensamos siempre y simplemente tal vez en nuestro orgullo. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pero dentro de la justicia, entonces quedamos un poco callados porque la amaba verdaderamente, hasta que después descubre: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Esta es la responsabilidad, el poner el nombre, la identidad a una persona, significa entonces el poder, el dominio, es decir, la formación. Darle el apellido ya es enseñante. Así es que, queridos hermanos, estas dos figuras son tan importantes hoy, en este cuarto domingo. La figura de María, que está al servicio de la salvación, porque en su seno viene Cristo Redentor. Y por otra parte, la figura de José. Figura de José que ante dificultades, problemas, sin embargo, es capaz de entender la voluntad de Dios también. Y así entonces se pone a disposición de Dios mismo para que pueda venir al mundo la salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Están José y María, los pastores de Belén, un buey y un burro también. Francisco, heraldo del rey, los ángeles cantan, hosana en el cielo. Canta el ruiseñor con las golondrinas, florecen ilusiones, cantan las maravillas, oro, incienso y mirra, traen del oriente, siguiendo una estrella, los tres sabios reyes, como un lirio blanco, cáliz de azucena, envuelto en pañales, sobre el pesebre, contemplando, adorando al niño Dios, contemplando, adorando al niño al niño al niño rey. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe e Dominical y ahora comenzamos con este segmento tan importante en que Ñande Yarañe respondemos a las preguntas. Y hoy sobre todo queremos mirar desde el sentido teológico lo que significa este nacimiento. Algunas veces Ñandea lleva ya está simplemente con la palabra nacimiento, pero del nacimiento biológico, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia, cuando nos propone con estos 3 ciclos dominicales en 3 años, A, B, C, este año estamos en el año A, este 2023, el ciclo A. Y aquí escuchamos, hay algunas características, ¿verdad? Porque cada ciclo después se compone de algunos evangelios importantes, A, B y C. Sería entonces Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 evangelistas que nos acompañan domingo a domingo. Pero ahora nos vamos a centrar con el Evangelio de San Mateo. Pero hablemos un poco esta pregunta, ¿qué es este nacimiento? Porque hay muchas explicaciones sobre esto y muchas acepciones, ¿verdad? Que no se refiere simplemente a un nacimiento biológico, como decíamos. Yandego Anga ya iba en el 4º domingo del tiempo de Adviento, estamos esperando el nacimiento, pero aquí podemos centrarnos simplemente en un nacimiento de ese niño Dios, pero en un nacimiento biológico. Sin embargo, nosotros estamos haciendo memorial, es decir, ese mismo nacimiento que se realiza hoy, pero se tiene que realizar en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia. Es decir, el memorial significa una actualización. En este caso, 2000 años atrás, con el nacimiento de Jesús, es decir, el nacimiento del Salvador, el hecho de meterse en medio de nuestra historia, de Ikatu Aiyae. Peñan de Yara, Coanga o lleva a Geñoy, Peñan de Abutebe. Es decir, comienza a brotar, a germinar, a nacer. Como yo les estaba diciendo, hay muchas significancias de la palabra nacimiento. Hay, por ejemplo, el simbolismo siempre del nacimiento es algo nuevo que comienza. Lo primero que tenemos que nacimiento entonces significa algo nuevo. Un tema que es muy común también en muchas religiones, ¿verdad? Todo lo que es la vida nueva, el inicio de algo nuevo. No podemos quedar envejecidos, rancios, sino que siempre apuntamos a algo nuevo. En todas las religiones de la humanidad existe este término, este pensamiento sobre lo nuevo, este pensamiento sobre el nacimiento. Hay que nacer de nuevo. Y por lo tanto, todas las prácticas que fueron muy propagadas también entre todos los pueblos primitivos hacen del niño un adulto, del profano un indicio. Comportan frecuentemente ritos que te hacen pensar y que renuevan tu compromiso. Entonces, es el compromiso a través de los ritos. Nosotros estamos asumiendo a través de la simbología y a través de estas celebraciones, los ritos, estamos asumiendo un compromiso, en este caso que hablamos del nacimiento, con la vida nueva, algo que tenemos que renovar. Quedamos anquilosados y no sabemos ofrecer nada positivo a los demás. Y por lo tanto, nosotros ahora miramos, procuramos entender y en ese entendimiento después procurar hacer ese camino renovado. Incluso cuando se hablaba de una asunción regia, ¿verdad? Entonces ahí también una vida nueva, algo nuevo que está iniciando, todo lo que significa una vida nueva. Y es para reflexionar, ¿verdad? Porque todos los sacramentos de cierta manera nos están renovando, renacimiento. Estamos naciendo nuevamente en esta gracia de Dios. Lo que ha nacido de la carne
Lo que ha nacido del Espíritu es Espíritu. Ahora, al nacimiento natural del hombre, opone el Nuevo Testamento un nacimiento sobrenatural, cuyo principio es ya la palabra, ya el Espíritu de Dios, que se realiza por la fe y por el bautismo. Aquí están entonces las claves esenciales y fundamentales, queridos hermanos, para que podamos entender este camino del nacimiento. El nacimiento sobrenatural. Se opone el Nuevo Testamento a un nacimiento sobrenatural. Y el principio es ya la palabra que tiene fuerza, la palabra creadora, la palabra que nos forma, la palabra que nos educa, la palabra que nos guía. Lleva upear en Ojina Ave, primer elemento, la palabra. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. A través de la palabra nosotros vamos despertando también. ¿Se acuerdan de aquel eunuco, verdad, que iba en el carro y que le llama en un momento a Felipe, verdad? ¿Y cómo yo puedo entender si nadie me lo explica? Aquí de cierta manera podemos decir que el Espíritu de Dios se despierta en la medida en que nosotros transmitimos, en la medida en que nosotros le damos cabida en nuestra propia existencia y luego, bueno, dale, ven hay tema con Anga, pero Guatana con Amba y con A. Y luego, queridos amigos, que se realiza también por la fe y por el bautismo. La fe es, en su significancia, la adhesión. Upea con la famoso amén, ya es de hebreo, voy a ver amén, amén, amén. Amén quiere decir creo, pero creer significa, y el amén significa adherirse. Reyetu uese, reñe moise, dere poiriyoi. Ese quiere decir amén, eso quiere decir, esa palabra. Creo verdaderamente, Señor. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, cuando comenzamos nuestras oraciones, ¿verdad?, al final siempre decimos amén. Koshe evacue lleva, koshe añembo evacue, koshe agüerovia, amén. Ayepoyáijese, añemoíese, ayetuese, anda poirishui. Entonces, eso es fe, queridos hermanos. Esa es la verdadera fe. Ñandenda yay la ojasareinte, sino que yayetuese. Y estos ejemplos lindos nos ayudan también, ¿verdad?, a nosotros a comprender, a entender, a saber, a fortalecernos en nuestro camino de fe. Y después dice que también se realiza, además de la fe, por medio del bautismo. ¿Por qué? Este nuevo nacimiento, queridos amigos, se da por medio del bautismo. Y es porque la palabra bautizo del griego, upeaco dice, y lleva ñaña pumi, ñanene mojar camiseta, sumergirse. Upeaco dice la bautizo. Está en griego, una palabra griega. Y esa palabra nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender y a decir, bueno, koanga ya pillas, koanga ya iguasa, que yo me bautizo quiere decir me estoy empapando con la sabiduría de Dios, con las reglas de Dios, con los principios de Dios, con los valores de Dios. Hay que ver, siempre tú me oí, hay cuá, por lo tanto, se realiza por medio de la fe, la adhesión, el creer, porque y por otra parte, también el bautismo. El bautismo quiere decir sumergirse, decíamos, bautizo del griego, sumergirse, mojarse, mojar camiseta por Cristo, por estos principios y valores que nosotros queremos. Y bueno, así entonces el nacimiento, desde un momento se va preparando durante todo el Antiguo Testamento, hasta que nosotros después llegamos, estamos ahora en el 4º domingo del tiempo de Adviento, toda la esperanza. Estos 4 domingos lo que está haciendo es hacer una síntesis, queridos amigos. Ya pues na vete síntesis añapenuña mañana ya emba elo eva de cuemba epeñan de yara la iba de cuemba epeñan de yara la homocrimia cuela ñan de gente. ¿Qué es lo que les prometió? ¿Qué es lo que Dios le fue diciendo a su pueblo?
que tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero después que le va mostrando ese apoyo continuo, ese cariño, esa fuerza, ¿verdad? Para que pueda crecer y para que pueda seguir adelante. Y entonces, las preparaciones, el Antiguo Testamento no habla nunca de Nuevo Testamento del hombre, nunca de nuevo nacimiento, ¿verdad? El Antiguo Testamento no habla de esta forma. Este Nuevo Testamento es el que recién comenzará a hablarnos. Te va a utilizar de otra manera, pero es la fuerza del Espíritu en el Nuevo Testamento. Por su nacimiento natural, pertenecía al israelita con pleno derecho al pueblo de Dios. Por su nacimiento natural. Ya directamente pertenecía al pueblo de Dios. No tenía, por lo tanto, necesidad de nacer de nuevo. Upeareña de Ñandúja, ya es Antiguo Testamento, no te va a hablar, ¿verdad? Así directamente, o sea, no te va a subrayar este aspecto. Sin embargo, mucho más adelante, la necesidad de nacer de nuevo. Y se dan cuenta, un Jesús que, por ejemplo, habla con Nicodemo. Incluso hay aquí algunas cosas irónicas, ¿verdad? Dentro del lenguaje joaneo, que se llama famosas lecturas irónicas, ¿verdad? Siendo todo un doctor de la ley, le dice, ¿cómo es que tú siendo doctor de la ley no te das cuenta del significado de esto en la interpretación? Hay que nacer de nuevo. Este tema tiene, sin embargo, profundas raíces en el Antiguo Testamento, porque la constitución de Israel como pueblo de Dios se presenta en él con frecuencia como un verdadero parto. Israel es el primogénito de Dios. Israel es el primogénito de Dios. Y Dios lo engendró cuando lo sacó de Egipto. Y la vida en el desierto fue como una primera infancia. Aquí está, queridos hermanos, este nacimiento. Quiere decir que nosotros en este cuarto domingo, ya calculaya ella, que el nacimiento de Jesús no va a ser simplemente entonces un Jesús que vuelve a nacer con la carne allí, en esa batea, en medio de los animales, sino que anga ñande ya esa cua lleva, peñande yara uñan de persona jamás, pero upea oye esa peñande de coebe, upea oye esa peñande de gapupe, upea oye esa dentro de la nación. Y entonces, nuevo nacimiento, comenzar, siempre hay una vida nueva. Entonces nos preparamos para esta Navidad, porque tiene que ser un nuevo nacimiento para la nación, tiene que ser un nuevo nacimiento para nuestra misma iglesia, para nuestra misma familia. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Dominical. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.